relación con el Anglo parte de mi padre, que era capataz en la conserva acá. Trabajaba de capataz en la conserva. Hasta el año 57, que fue que lo despidieron. No sé por qué causa despidieron un lote de empleados y entre ellos cayó mi padre. Después, antes del 60, se llamaron a gente para trabajar y ahí me presenté yo. Y bueno, un poco con lo que había sido mi padre acá en el Anglo y con referencia de otros amigos de mi viejo, entré fácilmente al Anglo. Yo entré en el año 41. Veníamos al portón, si había trabajo nos daban la chapa y si no nos íbamos. Al otro día veníamos, había trabajo con las chiquilinas que son de mi edad, y seríamos 300, 400, nos desparramaban, una para allá, otra para conserva, otra para pintada, nos desparramaban. Al otro día veníamos, no había trabajo, teníamos que volver a venir al otro día, otra vez a lo mismo, embarrada, mojada, porque no había hormigón, no había nada, era todo tierra. Cuando veníamos acá era hermoso esto, porque lo veníamos con aquella alegría a trabajar. Yo tengo los vales míos de 12 pesos por quincena, 12 pesos por quincena. Trabajaba en los catres, abriendo el animal, para que entraran los compañeros que trabajaban en el matambre y entraban a trabajar después ellos ahí. Esto era todo, 300 personas trabajaban acá adentro. Era fundamental en la vida de la Unión Obrera Río Negro. La playa de Matanza tenía mucho que ver, ¿no? Tuvo que ver. Automáticamente lo primero que hicimos fue afiliarnos al sindicato. Y bueno, como todos los changadores en aquel tiempo, lo que íbamos a trabajar al sindicato era el trabajo brazal, los dirigentes eran otros, pero ya estábamos junto con ellos, ¿no? Eso nos llevó a que en el tiempo, o al poquito tiempo, estuvimos ahí, por lo menos la cabeza del movimiento de changadores que les decíamos. Éramos gente que no teníamos ningún respaldo, no estábamos en cajas de compensaciones. Ahí comenzamos la lucha y luego de 2 años, en el 62, logramos entrar en cajas de compensación. De ahí para adelante, bueno, ya fue una cuestión más efectiva, teníamos respaldo y el trabajo gremial, lo que queríamos lo hacíamos. Había gente que no le daba importancia, nosotros creíamos que lo más importante era poder elevarnos gremialmente, ¿no? Y así llegamos a alguna faz dirigente, una cosa, muy poca cosa, muy gris el trabajo nuestro, pero nunca quisimos, prácticamente nunca llegamos a altos cargos, ¿no? Pero creo que colaboramos en gran medida, en las luchas por lo menos estábamos. A partir del año 1943, del 28 de marzo de 1943, se funda la Unión Obrera de Río Negro, que era el sindicato de la carne acá en la ciudad de Fray Bento. Y es filial inmediatamente de la Federación Autónoma de la Carne. Nos afiliamos porque justamente es el lugar donde encontramos eco, ¿verdad?, a todo lo que le estaban sucediendo a los trabajadores. Desde el año 1924, que es cuando vienen los ingleses y son los dueños de este frigorífico, hasta desde el 24 al 43, el grado de trabajo, ¿verdad?, que se impone, y si vemos en qué momento es un grado de tremenda explotación. Explotación en el hombre y explotación en la mujer, explotación en el trabajo, explotación en las conductas de carácter humano frente a los trabajadores y frente a las compañeras, donde, por ejemplo, es decir, eran muy jóvenes, muchachas de 14, 15, 16 años en aquel entonces, y tenían que convivir o vivir muchas veces con los capataces, ¿verdad?, a los efectos de poder mantener su fuente de trabajo. Y referente a los compañeros, las condiciones de trabajo eran totalmente infrahumanas.
Freivento era el Anglo. Acá había un viejo refrán que decía que en Freivento entraban 2 loterías por mes, una cada 15 días. Y era cierto, la vida de Freivento en ese tiempo era muy diferente a la que es hoy, ¿no? Porque esta fábrica era el corazón, el pulmón de Freivento. Había preponderancia muy importante, pensamos nosotros que un 65, un 70% de trabajadores eran varones, el resto mujeres. Estamos hablando de la época que nosotros entramos, anteriormente era muy diferente. Pero el trabajo del frigorífico abarcaba, en su momento, al principio abarcó todo lo que fuera agro, todo. Luego en la entrada nuestra ya era prácticamente solamente vacuno y algo de lanar. La chimenea se va con nosotros, porque la chimenea es una compañera de nosotros. Tocaba el pito y estábamos acá. Y ella se va derrumbando como nosotros, de a poquito. Es una amiga esa que está ahí. Porque nos tocaba el pito a la hora y a la hora estábamos ahí, a las 5, a las 11, a las 7, a las 6, a la hora que sea. En la dictadura entrábamos a las 5 de la mañana y salíamos a las 11 de la noche. En Freivento hubo hasta fábrica de dulce, todo el Anglo, jabonerías. Se llegó a exportar huevos en la época del conflicto. Todo ese tipo de cosas lleva a que el Anglo fuera lo más completo. Además, el aprovechamiento de la mano de obra, el producto terminado que exportaba el Anglo era el ciclo completo de todo, ¿no? De todo el agro. Ya sean fruta, verdura, ganadería, todo ese tipo de cosas llevó a que en el mundo se le conociera como la cocina del mundo, ¿no? Todo el día acá adentro, no veíamos sol, no veíamos nada. Entrábamos a las 4 de la mañana. Yo trabajé en fiambrería, en carnicería, acá en conserva, en pintada, en la carne, en la matanza, en el tejido que está en el suelo, que me cuesta dolor mirar los últimos años que trabajé y venir y no hay nada. Acá trabajaba mucha gente, éramos 1.200, más o menos, a esa altura ya éramos 1.200 trabajando. Acá en la playa de Matanza, como te decía, trabajaban 300. Y después estaba el frío y abajo la menudencia, que se trabajaba bastante gente también, ¿no? Éramos 1.200 en total. Hasta en el deporte se reflejaba la importancia del frigorífico, ¿no? Porque muchas veces llegó a ser en el fútbol Río Negro campeón a nivel internacional, inclusive como contra Paraguay, donde casi todos los integrantes del plantel trabajaban dentro de la planta. O sea que la fortaleza se reflejaba en la juventud. Otra vez un axioma que decía, bueno, pueblo bien alimentado puede llegar a lograr cosas buenas. Esto era toda una familia. Los ingleses malos con nosotros no fueron. Ellos querían salir con la de ellos, es lógico. Cuanto más se trabajaba, mejor para ellos. Después, con los sacrificios, encontramos la media hora para comer, pero no teníamos ni hora ni para comer. Íbamos al baño y ya al ratito nos estábamos golpeando la puerta del baño. Y era ir al baño y volver enseguida, no perder tiempo. Pero trabajamos. Trabajando es la alegría del pobre. Todos éramos pobres. Acá había muchos obreros que tenían los hijos estudiando en Montevideo, salieron abogados, salieron doctores, salieron de todo de los hijos de los obreros, porque podían bancar el estudio de los hijos. Más de eso era imposible prácticamente, digo yo. Pero había mucha... ¿Cómo te voy a decir? Mucha incertidumbre con los gringos, ¿viste? Que 2 por 3 paraban y chau Pinela, y paraban, y vos te ibas para tu casa. En el año 1956 hay una nueva forma de lucha a nivel nacional, y es la creación o el inicio de las marchas a pie a Montevideo. Eso nace en ese momento. Había en la Federación Autónoma de la Carne
los dirigentes de la Federación Autónoma de la Carne estaban haciendo huelga de hambre, como también así los dirigentes de la Unión Obrera Río Negro. Pero, por decirlo de una forma, la huelga de hambre, si bien es cierto, es tremendamente penosa, tremendamente perjudicial, pero ya era como algo muy gastado, entre comillas, para decirlo, en la lucha de los trabajadores. Y la primer marcha salió así, vamos a decir, a lo burro, ¿no? Vamos, y salieron ya caminando y se fueron, con una frazadita en el hombro y un bolso y nada más. Fue una marcha muy dura, sufrieron mucho los obreros en ese tiempo. Salieron el 11 de junio a las 12 de la noche de la Plaza Artigas de 1956 y fíjense en una cosa, llegaron el 20 de junio de 1956. 9 días usaron para ir de acá 300 kilómetros a Montevideo. En el 69 fue por los 2 kilos de carne, que nosotros teníamos dentro del jornal 2 kilos de carne por día. Y los gringos lo retiraron a eso, lo querían retirar. Junto con Pacheco Areco decidieron retirarnos ese. Y nosotros entendíamos que era parte de nuestro jornal, ¿viste? Y salimos a defenderlo. Y bueno, se complicó la cosa, salimos en una marcha a pie. Estuvimos en una marcha a pie llegamos hasta Lecó ese día, me parece. Hasta Lecó llegamos. Y bueno, no hubo arreglo, por ese tiempo no había arreglo. Después no sé cómo fue que se arregló, los 2 kilos de carne los seguimos manteniendo. Pero era parte de nuestro jornal, teníamos que defenderlo porque nos estaban sacando los 2 kilos de carne y nos estaban achicando el jornal. Después hay otras marchas. Hay otra en 1961, otra en 1967 y otra en 1969. Son marchas a pie, porque después hay 2 marchas más, pero son en camiones. Ya nos conocían, y entonces recibíamos mucha ayuda de los comercios, de la gente de las campañas, ¿verdad? Y sobre todo la del 69. Y resalto la del 69 por varios motivos. Uno de ellos, ustedes podrán darse cuenta, podrán apreciar, 1969 ya estábamos en una etapa, ¿verdad?, de una lucha bastante popular, bastante grande, ¿no? Es decir, ya habíamos pasado por la medida pronta de seguridad, ya estaban en toda la jefatura de policía los coroneles al frente. Entonces, eso lleva a que hubiera mayor concientización del pueblo en su lucha, ¿verdad?, contra todo esto. La mujer trabajadora del Anglo era igual que el hombre, o tal vez muchas con más inteligencia que el hombre, porque usted no se olvide que hay personas, mujeres, que tal vez actúan sin ofender a nadie más que un varón. Las mujeres acá en el Anglo éramos toda una, la que decía aquella, decía aquella. Nunca estuvimos en contra y nunca nos peleamos por nada. Podíamos tener una diferencia, mirá, no es así. Pero al rato nos entendíamos, no teníamos aquella rebeldía de andar mal, qué esperanza. A donde iba una, iba la otra. Salíamos a comer todas juntas. Y si usted no tenía un poquito de azúcar, aquella le daba. Éramos una familia acá adentro. Siempre en las luchas o los planteamientos de forma de lucha que se llevó adelante, claro, de pronto, por la juventud propia nuestra, puede haber sido, de pronto de verla de otra forma al interior, se daban ciertas discusiones que al final se llegaba a un acuerdo, ciertas discusiones, ciertos planteamientos que parecía, visto desde afuera, como un enfrentamiento entre la Unión Obrera Río Negro y la Federación Autónoma de la Carne. No era así.
¿verdad? No era ese el objetivo final, sino que lo que se trataba era, vuelvo a reiterar, de pronto la juventud de nosotros, muchos de nosotros éramos muy jóvenes, ¿verdad? Nos faltaba experiencia, pero eso era que, en definitiva, llevaba, lo que yo quiero decir, en definitiva llevaba a esa voluntad o a esa conciencia de lucha, ¿verdad? Que en lo que me es personal, debo de decirlo, sirvió de mucho en mi vida, porque yo me he formado, he tenido la inmensa suerte de formarme como persona, como hombre, ¿verdad? En las paredes del sindicato y en la lucha. Yo les puedo decir que el sindicato entrábamos nosotros como el obrero, como el compañero, y tomábamos una posición como el compañero. Siempre la mujer tenía su idea y la comunicaba al gremio. Nunca tuvo el gremio aparte a las mujeres. Teníamos derecho de hablar, comunicar, dar su opinión como cualquier persona. Nunca hubo una diferencia entre varón y mujer. Todos éramos una sola persona, se lo repito 1000 veces. Todos éramos una palabra. El dirigente decía hay que parar, hay que parar. Salíamos todos como las ovejitas para afuera. Pero ninguno hicimos una tradición al compañero, ninguna, ninguna, porque si alguna, que de repente todo el que hace algo tiene derecho a equivocarse, es lógico. El que nada hace nunca se puede equivocar. Una compañera podía tener un error, como tenemos todos en la vida un error. Pero de ahí no pasaba más. Tuviste malos, tuviste bien, pero todo quedaba ahí. Allá por el año ya 1962, que se venían cerrando sesiones acá en la empresa, contaba alrededor de 950 afiliados. Y era una asamblea muy numerosa. Y la forma como se manejaba el sindicato tenía en cada sesión, tenía un delegado y un subdelegado. Entonces, la comisión directiva trabajaba con los delegados y cuando había algo para tratar en la asamblea, primero se hacía lo que se llamaba una reunión con el Congreso de Delegados, se informaba lo que estaba pasando y de acuerdo a la resolución que podía ser la misma o revocada o no de la comisión directiva que planteaban los compañeros delegados, se planteaba después en la asamblea. E inclusive la asamblea, que era la autoridad máxima, podía revocar o no esa posición. Siempre en las asambleas, en los congresos de delegados, se habló claramente la verdad. Eso permite que exista confianza entre los trabajadores, se conozcan más y lleva esa confianza y ese conocimiento en los demás compañeros, lleva a crear una férrea actitud, ¿verdad?, en conjunto frente a lo que tengan que luchar. Era una ciudad que se movilizaba todo alrededor del frigorífico. La Unión Obrera Río Negro se movilizaba en cualquier reivindicación y el pueblo colaboraba en todo sentido. Se sentía partícipe de eso. El que más, el que menos estaba o vecino o familiar, muy allegado a todos los obreros de la carne. En una palabra, eran el núcleo, el centro de la movilización de la ciudad de Fraivento. Era que estuvimos 6 meses sin trabajar. Y Fraivento sufrió como condenado esos 6 meses, ¿no? A lo mejor había comercio que mantenían los créditos a los obreros y no cobraban nada, ¿viste? Durante 6 meses no cobraban nada. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos manteníamos en esa. Los obreros se mantenían porque el comercio los apoyaba, ¿no? Porque el anglo hacía o daba toda la materia prima, el trabajo del pueblo. No era exportación de la materia prima en producto bruto, sino era el proceso hasta en la última instancia de lo que se mataba. Es muy fácil decir, bueno, tenemos grandes emprendimientos, pero nosotros esto nos trae una reflexión. Acá a un novillo le sacamos todo lo posible y a un eucalipto no le vamos a sacar nada. Nos van a quedar
y voy a dar una parte en mi personal, ¿no? Hay mucha gente que puede pensar diferente. Nosotros pensamos de que esto es hacer el trabajo sucio, esto que viene por delante. Nosotros hacíamos trabajo muy limpio. Cuando las marchas salíamos todos juntos, mujeres, los esposos de los esposos, todos juntos. Lo acompañábamos hasta que se iban, de allá no volvíamos. A la tarde hacíamos todo un comunicado entre todas, a qué hora salimos. Yo era una de que iba a hablar con Carminati para que nos dieran los ómnibus, la ETA nos daba todo gratis, no pagábamos nada, él nos ayudaba en todo lo que podía, porque el pueblo de Fraivento, de humano, sin ofender a los de ustedes, un pueblo, mire, a carta cabal, hasta ahora con esta necesidad de trabajo, que la gente tal vez, posiblemente miles de personas, uno se la arregla con el sueldo de los jubilados, pero hay personas que no tienen nada. Y sin embargo usted le va a pedir un paquete de arroz y se lo da. Se saca ese paquete de arroz y se lo da a aquel que está precisando más. O tal vez él la compró para sus hijos y se lo da a aquel. Como Fraivento, no sé, o será que yo nunca salí de acá, porque mi pueblo es esto.